familia, bienvenidos a la casa de mi Padre. ¿Por qué no te pones de pie ahí en donde estás y te preparas y dispones tu corazón para adorar a Dios? Esta es una mañana de gran gozo, esta es una mañana de mucho gozo. Empieza con tus palmas, vamos a adorarle. Me puedo ver como tú me ves y eso alegra tu corazón. Estar contigo me hace danzar, es una fiesta que no acabará. No acabará. Me cambiaste y me diste alegría, vence aflicción, me adoptaste y perdonado soy. Es un gozo inmedible, me abrazas con tu amor, no hay nada que lo iguale, su fuerza está en mí, gozo del Señor. No acabará. Me cambiaste y me diste alegría en vez de aflicción, me adoptaste y perdonado soy. Es un gozo inmedible, me abrazas con tu amor, no hay nada que lo iguale, su fuerza está en mí. Es un gozo, es un gozo. Hoy concluyo que en ti encontré la alegría que pensé que no existía. Por esa cruz y por tu amor me diste nueva vida. Puedo soñar, puedo bailar, puedo cantar, puedo gritar. Voy a caminar andando de tu mano, tu perfecto amor de mi identidad me ha dado. Cada que miro al cielo, cielo, comprendo tu amor es eterno. Puedo soñar, puedo bailar, puedo cantar, puedo gritar, porque todos los días son de fiesta. Todos los días son de fiesta. Es un gozo inmedible, me abrazas con tu amor, no hay nada que lo iguale, su fuerza está en mí. Es un gozo inmedible, me abrazas con tu amor, no hay nada que lo iguale.
aplauso a Dios ahí en donde estás. Fuerte, fuerte, dáselo. Te amamos, papá, te amamos. Te amamos, Rey. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús.
es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a decirle todos juntos, creo en ti. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Díselo. Creo en ti,
creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, amado Rey, solo a ti, te creo a ti. Vamos, díselo, te creo a ti, amado Rey, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti. Te creo a ti, amado Dios, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, amado Padre, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, amado Espíritu Santo, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, amado Rey, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, amado Dios, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, amado Rey, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti, amado Padre, te creo a ti. Creo en tu amor, te creo a ti, amado Padre. Te creo a ti. Te creemos a ti, papá. Te creemos solo a ti. Gracias por este hermoso tiempo de alabanza en familia, papá. Gracias porque te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente teniendo la oportunidad de compartir la palabra, deseando que todos estén listos para recibir este mensaje hoy domingo. Espero sea de mucha bendición para ustedes, para todas sus familias y para todos aquellos que están pues ya dispuestos en sus casas a escuchar la transmisión. No sin antes comentar acerca de los diezmos y las ofrendas. Estamos en un tiempo de dar de gracia lo que hemos recibido. Sabemos que para muchos por cuestiones de todo esto que está aconteciendo en el mundo, en nuestro país, pues se han vivido crisis, ¿no? Y dentro de esas crisis pues hay crisis económicas, pero creo que todos hemos sido alcanzados por la bendición, todos hemos recibido de una o de otra manera el abrazo de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, y creo que es un tiempo para aprovechar de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Yo los invito a que compartamos de lo que el Señor nos ha dado. Aparecerán en las pantallas los números de cuenta de la iglesia para que hagas tu ofrenda, lo que el Señor haya dispuesto en tu corazón. Muchas gracias.
Vamos a iniciar con este tiempo de compartir la palabra. Primero que nada, dándole gracias a Dios porque nos permite seguir utilizando este recurso que tenemos, que es la tecnología, ya que como todos sabemos, pues no ha sido posible podernos congregar nuevamente por causa de las indicaciones que las autoridades nos han estado dando, pues a través de las indicaciones que hay de parte del gobierno. Estamos orando y estamos clamando porque pronto nos podamos reunir nuevamente, pero hoy, bueno, pues podemos servirnos de esto que nos proporciona el Señor para poder seguir compartiendo el Evangelio, seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo, que es necesario, muy necesario en todo el tiempo, pero sobre todo ahora que suceden cosas en nuestras vidas, que tenemos confrontaciones día con día respecto a lo que está pasando y que tomamos esto como algo muy importante para nuestras vidas, para servirnos de lo que el Señor nos ha prometido a través de su palabra y poder caminar confiados en este tiempo de dificultad. Me gustaría orar pidiendo porque sea el Señor el que se glorifique esta mañana a través de esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de compartir tu palabra, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, bendigo la vida de cada familia, Señor, que hoy se está reuniendo, Señor, para poder escuchar y compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú en esta mañana ministrándonos, Señor, que sea tu palabra la que redarguya a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos al concluir salir fortalecidos, Señor, y convencidos de que eres tú hablándonos en todo momento, abrazándonos y cubriéndonos, Señor, en estos tiempos de dificultad, Señor, sabiendo que estamos seguros, Señor, y que tú nos abrazas en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar. Fíjense que viendo todo esto que está aconteciendo, en estos días he estado leyendo, compartiendo acerca del Evangelio de Lucas y me pareció prudente compartirlo o seguirlo compartiendo en este tiempo, ya que Lucas es un apóstol de Jesucristo, el cual fue una persona que como tal no caminó con Jesucristo, no fue testigo ocular de lo que Jesucristo hizo, sino que se volvió de alguna manera como un investigador acerca de lo que Jesús hizo. Claro que vivió en aquellos tiempos, pero él a través de querer indagar, de querer redarguir en los hechos de Jesús, de lo que aconteció, en todo lo que hizo Jesús, llamando la atención, o sea, era llamada su atención por los hechos de Jesucristo. Él se dio a la tarea de investigar cada una de las cosas que él hizo. Creo que nosotros estamos viviendo de manera personal. Una de las cosas que me ha llevado a buscar o a indagar en el Evangelio es que me ha parecido impresionante o me pareció impresionante saber acerca de Jesucristo y experimentar lo que Jesús hacía en las personas y lo que hoy ha hecho Jesús en mi vida. Me ha llevado a querer buscar y a querer indagar y entender que todo lo que está aquí escrito es para mí y que son promesas que de alguna manera las podemos experimentar como se experimentaron en aquellos tiempos. Hay una parte que me gustaría compartir el día de hoy, basado en un capítulo de Lucas, para ser exactos en Lucas 8, en el versículo 22, una pequeña historia que seguramente todos conocemos y que en el título dice Jesús calma la tempestad. Sobre ese título me gustaría, o sobre este fragmento me gustaría llevarlo a lo que vivimos en este tiempo de tribulación, en este tiempo de tormenta, cómo las cosas cambian, la perspectiva cambia cuando nosotros caminamos con Jesucristo, cuando hemos creído en que Jesús habita en nosotros y que pueden suceder cosas o que suceden cosas en nuestras vidas cuando hemos confiado en lo que Él nos dice a través de su palabra. Dice en Lucas 8, versículo 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron,
y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Fíjense que esta parte a mí me resultó de mucha bendición cuando lo estuve leyendo, pidiéndole al Señor que me mostrara qué era lo que había en este proceso que estaban viviendo de alguna manera los apóstoles con su maestro, ¿verdad? Me queda claro que dentro de la palabra todo tiene un contexto y que antes de que sucedan las cosas, atrás hay una historia y por delante viene otra historia donde todo se va eslabonando y Jesús a través de su enseñanza nos va mostrando cosas y nos va revelando cosas de manera personal, si se quiere ver así en esta forma. No digo de manera personal porque cuando uno va más profundo a la palabra, cuando uno no se queda con ese fragmento de decir, subieron a la barca y Jesús les dijo, vamos al otro lado, y uno empieza a indagar hacia dónde llegaron, de dónde venían, empieza a venir una especie de revelación a tu vida, y esto lo llevas a tu vida diaria, y entonces te puedes dar cuenta que Jesús sigue caminando con nosotros, ¿no? Que Jesús nos está diciendo en los tiempos de dificultad que viene con nosotros, ¿no? Se incluye y dice, vamos al otro lado, y entonces nos empieza a mostrar cosas. Jesús en este tiempo venía de predicar una palabra a una multitud. Seguramente cuando este tiempo de predicación se termina, ya cansado probablemente, porque sabemos que Jesús en ningún momento se detuvo, iba y venía y hacía milagros y daba palabra y daba enseñanza y hablaba en parábolas y todo el tiempo estaba trabajando. Llegan al mar de Galilea, que en esta parte Lucas lo menciona como un lago. Les dice a sus apóstoles que suban a la barca y les dice, vamos a cruzar al otro lado. Él sabía como hijo de Dios que iba a seguir llevando bendición. A mí me gusta imaginar cómo eran los momentos, las escenas en las que él tenía comunión con las personas y sobre todo cuando tenía comunión con sus apóstoles, ¿no? Yo creo, a mí me ha sucedido que cuando he tenido la oportunidad de estar con gente con la que me siento a gusto, ya sea con mis padres, con mis pastores, con algunos amigos, cuando hay ese tiempo de privacidad en donde ya no están todos, uno se prepara, uno se dispone para vivir un tiempo grato, más allá de una enseñanza, de mostrarnos cómo somos, ¿no? Yo aquí me imaginaba a los 12 muchachos, a los 12 discípulos, sabiendo que iban a tener un tiempo de privacidad en ese proceso que iban a llevar de cruzar del mar de Galilea a Gadara, porque se dirigían a la ciudad de Gadara. Más adelantito voy a hablar de esa parte. Y entonces, lejos de entrar en ese diálogo y en ese gozo, la palabra nos muestra aquí en Lucas y en algunos otros evangelios, como en Marcos 30, versículo 5, también cuenta la historia. Ellos se disponen a navegar y seguramente en ese cansancio humano, en ese cansancio natural, y también, ¿por qué no decirlo?, en esa certeza de lo que iba a acontecer, Jesús va con toda la tranquilidad y se queda dormido en la lancha en la que se van conduciendo hacia el otro lado, ¿no? Entonces, todos sabemos, como lo acabamos de leer, que en ese tiempo empieza a venir la tempestad, y no habla, en este pequeño fragmento no habla de que se vino una lluviecita, ¿no? Sino habla de una tempestad y de que las olas se levantaban. Entonces, obviamente, los apóstoles empiezan a sentir inquietud por lo que está pasando, y es impresionante. Esto yo lo llevo a mi vida personal, porque yo creo que este tiempo que se ha vivido en el que estamos convencidos como hijos de Dios que vamos a llegar al otro lado, que este tiempo de pandemia, que este tiempo de tribulación va a pasar, es impresionante que a veces, por lo que nuestros ojos ven, nosotros titubeamos. Me queda claro que las personas que iban en esa barca eran pescadores, ¿no? Y entonces sabían de cuáles eran los movimientos del mar, y aún así sintieron el temor por lo que estaba aconteciendo. Entonces, ellos en ese temor le hablan a Jesús, le hablan a su maestro y le dicen, Señor, despiértate, ¿qué no ves que perecemos? Estamos a punto de hundirnos, ¿no?
Yo me queda claro que cuando Jesús viene en la barca, el barco no se va a hundir, mi hermano, pero aún sabiendo que estamos caminando con Él, hay esa incertidumbre dentro de nosotros cuando los temores rompen con esa comunión que nosotros tenemos con Él. El temor se apodera de nosotros y se hace a un lado lo que Dios ha manifestado en nosotros como sus hijos, ¿no? Y es ahí donde caigo en el entendimiento de por qué el Señor era insistente de que estuviéramos velando en todo tiempo, de que estuviéramos teniendo una comunión constante con Él, porque sabíamos que estos tiempos de tribulación, Él sabía que iban a acontecernos en nuestro caminar, en este caso con sus apóstoles, y obviamente en un mensaje que llega hoy hasta nosotros, ¿no? Sabemos que tenemos que estar orando en todo momento, sabemos que tenemos que estar conectados con Él, porque van a venir tormentas, ¿no? Pero tenemos que estar en el entendido que si Él viene al timón del barco, el barco no se va a hundir. La realidad de las cosas es que las circunstancias a veces nos atemorizan, pero tenemos ese recurso de poder ir al Señor, de poder ir a su palabra y decirle, Señor, sentimos que perecemos, ¿no? Y es en ese momento donde la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. En ese momento cuando Jesús se despierta, él le responde, ¿dónde está vuestra fe? ¿No? Algunas otras versiones dicen, ¿por qué son tan miedosos? Dice por ahí una versión, ¿por qué no confían en que yo vengo con ustedes? ¿Por qué no confían en que no va a suceder nada? ¿No? Dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y les obedeces? Jesús, con una sola palabra, calma la tempestad, se tranquilizan las aguas, y los lleva al convencimiento de que todo está tranquilo, ¿no? Era tan grande lo que acontecía en ese momento, que ellos se sorprendían por el poder que salía de su boca y por la certeza y la seguridad con la que les hablaba. Yo platicaba, ahora que estaba compartiendo esto, que tuve la oportunidad de ver en mi misma Biblia un mapa de lo que es el mar de Galilea. Entonces me sorprendió ver algo impactante. Primero porque en el mapa muestra el mar de Galilea, y la parte que ellos recorren de Galilea a Gadara es un lago, y ciertamente Lucas lo menciona de esa manera, estaban cruzando un lago, y a mí me impresionaba pensar cómo era posible que en un lago se generara una tormenta tan grande, ¿no? Hoy me queda claro que en el mar acontece, ¿no? Por la fuerza de las aguas, del viento, porque no hay paredes que cubran el viento, todo esto se provoca, ¿no? Científicamente hay una explicación del por qué se generó una tormenta en ese lugar, pero a mí me sorprendía, al no saber las circunstancias por las que se hacían, cómo pudo hacerse una tormenta en un lago, ¿no? Que seguramente era muy grande. Ya viéndolo en vivo, yo no lo conozco, pero dicen algunos, los que han estado por ahí, que era un lago que parecía un mar. Entonces yo me ponía a pensar y decía, bueno, Jesús los llevó, les había hecho la promesa, les había dicho, de hecho se había incluido, ¿no? Porque eso fue otra parte de la que me bendijo de esta parte. Cuando Él les dice, vamos al otro lado, no les dice, súbanse a la barca y vayan del otro lado a predicar. Y me sentí como cuando el Señor se manifiesta a través de alguna persona y te dice, ve y emprende ese negocio, ¿no? Ve y realiza lo que tienes que hacer, ve y ora por esta persona, ¿no? Él se incluye en ese mandamiento y dice, vamos al otro lado. Y de alguna manera es así en nuestra vida diaria, ¿no? En todo momento Él está incluido con nosotros y nos dice, vamos al otro lado, tienes que hacer algo, yo voy contigo al otro lado, ¿no? Y aunque en ese proceso como el que estamos viviendo ahora, para muchos fue un año perdido, para muchos este año ha sido un año de dificultades, de pérdidas materiales, inclusive de pérdidas humanas, ¿no? Muchos han tenido que perecer y ha sido tremendo lo que se ha vivido, pero cuando empezamos a ver la vida con otra perspectiva, con los ojos de Dios, yo creo que ha sido un tiempo en el que todo aquel que ha querido ha ganado demasiado, ¿no? Ha sido un tiempo de enseñanza en el que el Señor nos ha venido capacitando a través de su palabra, a través de las enseñanzas que hemos venido recibiendo, porque no nos detuvimos, ¿no? Porque la iglesia no paró, porque la iglesia de Dios siguió trabajando, porque los líderes siguieron
soltando una palabra para que todos fuéramos confrontados y levantados, porque sabíamos que estábamos pasando un tiempo difícil, ¿no? El tener este tiempo para poder compartir ha sido de mucha bendición, y entonces nos ha llevado a saber que este ha sido uno de los mejores años, y pareciera una locura para quien no ha caminado con Jesucristo. ¿Cómo te atreves a decir que ha sido uno de los mejores años? Pues porque ha sido un año en el que el Señor nos ha mostrado su mano poderosa, porque nos ha mostrado cómo nos ha abrazado, ¿no? Y cierto es que aún a pesar de las pérdidas que nos han acontecido como personas, como familia, aún ahí el Señor se ha glorificado. Y cuando nosotros hemos estado atentos a su voz, cuando hemos estado atentos a las circunstancias, Dios de una o de otra forma nos ha mostrado por qué hemos sido bendecidos, ¿no? Hemos aprendido a tener paciencia, hemos aprendido a que esa paciencia produzca fe en nuestras vidas, a estar con la certeza de que las cosas se van a tornar a beneficio nuestro por causa de la bendición de Dios. Y entonces hemos aprendido a navegar en la tormenta, ¿no? Aunque parece que la barca se va a hundir, hemos aprendido a vivir en ese tiempo. Entonces, finalmente ellos cruzan al otro lado del agua, al otro lado del mar, y llegan al lugar a donde seguramente iba a haber bendición. Las aguas se calman. Hay una gran enseñanza de parte de Jesús hacia sus apóstoles, donde les dice, les confirma y les afirma que estando con Él todo va a ser posible. Ellos llegan a la ciudad de Gadara, y yo decía, Señor, ¿por qué si ellos iban a bendecir aconteció una tormenta? Porque muchas veces nos sucede, está por venir una bendición, pero antes de que llegue la bendición, nos acontecen cosas, ¿no? Dentro de nuestra vida, y no sabemos lo que va a haber más allá, y esas cosas se levantan como argumentos para no continuar en lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y entonces nos limitamos a lo que vemos, y muchos en ese tiempo se hace como una línea muy delgada en donde aventamos la toalla, porque ya no queremos continuar, porque no queremos seguir siendo parte del juego, porque nos abruma las situaciones que estamos viviendo. Y entonces el Señor dice, ¿dónde está vuestra fe? No tengan miedo, no vamos a perecer, ¿no? Y cuando hemos alcanzado, hemos logrado llegar a esa parte donde el Señor nos ha hecho una promesa, pues viene la bendición. Llegan a una región en donde va a predicarse el Evangelio y donde la gente no está interesada por conocer a Jesucristo. Voy a leer la parte que sigue para poder entender esto que les quiero compartir. Dice, habla del endemoniado gadareno. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo a que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y él le ataba con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vinieron lo que habían acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. O sea, ya no siguió predicando. Fíjate que esto a mí me impactó, porque finalmente Jesús llega al lugar a donde tenían dispuesto ir a seguir predicando el Evangelio. Llegan a la ciudad de Gadara,
y se encuentran con un endemoniado en donde la gente lo iba a rechazar por causa de lo que Jesucristo hizo, ¿no? Seguramente ya había llegado en ese entonces a oídos de esa población las cosas que estaba haciendo Jesucristo. Y entonces en ese acontecimiento Jesús se encuentra con un hombre endemoniado, ¿no? Yo creo que todos conocemos la historia y sabemos que cuando Jesús llega a su encuentro, inclusive los demonios ya le conocían, ¿no? Y empiezan a tener hasta como un diálogo con Jesús y él les pregunta quién eres y le dice Legión, y sabemos que eran muchísimos demonios apoderados de este varón, ¿no? Y cuenta de alguna manera como una película de terror, como era un hombre que tenía grilletes y los rompía y regresaba al cementerio y estaba desnudo, y era algo que nadie podía controlar. Él mismo no podía él mismo contenerse, ¿no? Porque lo rebasaba todo esto que le acontecía a ese hombre, ¿no? Sabemos que en la historia Jesús expulsa a los demonios y lo envía a un grupo, por decirlo, un grupo de cerdos, y se van al barranco estos animales, ¿no? Entonces el hombre gadareno de él son expulsados todos los demonios. Y aquí lo que yo quisiera abordar dentro de todo esto primero es que ese hombre que no tenía remedio en cuanto a sus males, viene Jesús y le transforma la vida, ¿no? Le genera una metanoia en su cabeza en ese momento por causa de lo que él había estado viviendo, ¿no? Y resulta que de un momento a otro, en un chasquido, está rendido a sus pies, queriendo de alguna manera ser parte del equipo de Jesucristo, ¿no? Le dice, llévame contigo, Señor, quiero caminar contigo, por causa de lo que él había recibido. Y entonces Jesús le dice, a diferencia de en otras ocasiones cuando decía no digan nada, él le dice, quédate y ve y dile a tu familia lo que te ha acontecido, ¿no? En evangelios paralelos a da un poquito más profundo la explicación de cómo envía a este hombre que estaba endemoniado a que dé testimonio de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces nuevamente viene una enseñanza para sus discípulos, ¿no? Ya les había mostrado que tenían que tener fe aunque las aguas se pusieran turbulentas. De repente se encuentran con un hombre que pareciera que no hay nada que lo puede contener, y con tan solo soltar una palabra son expulsados todos los demonios, ¿no? Y de alguna manera nosotros vamos recibiendo la misma enseñanza cuando vamos viviendo dificultades, ¿no? Es muy padre hablar del evangelio y es muy padre decirle a las personas que nuestras vidas van a ser transformadas, y pocas veces hablamos de esta parte que nos acontece a menudo como hijos de Dios, que cuando no tenemos el entendimiento, cuando no hemos ido todavía muy profundo a la palabra, nos desestabilizamos, ¿no? Y es aquí en la enseñanza, es aquí en la palabra donde podemos empezar a experimentar lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Muchos tuvieron la bendición de crecer en un hogar cristiano, a otros nos tocó tener que llegar mucho tiempo después a conocer el evangelio, pero a final de cuentas todos tarde o temprano, siendo cristianos de cuna, llegando a Cristo en un tiempo diferente, todos tarde o temprano tenemos un encuentro con Jesucristo en donde nos va a transformar la vida, ¿no? Y donde tenemos que entender que dentro de este caminar con Él podemos vivir en gozo aún dentro de la tribulación. Qué difícil es que cuando estamos atribulados podamos entender que tendríamos que levantar nuestras manos, que tendríamos que gozarnos aún en medio de la tribulación. Pero cuando hemos podido entender esta parte, empieza a haber dentro de cada uno de nosotros una paz, dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos permite caminar con la certeza de que algo bueno va a ocurrir en nuestras vidas. Aun que nosotros estemos mirando que las cosas estén difíciles, aun que el trabajo se perdió, aun que perdimos a un ser amado, inclusive aun que muchos nos ha alcanzado la enfermedad, estamos confiados por lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. Jesús le dice a este hombre, ve y cuéntales lo que has visto, lo que te ha acontecido. ¿Sabes? La gente, te decía hace un momento, no conocía probablemente a Jesucristo y probablemente habían escuchado hablar de lo que él hacía. Pero este hombre sí lo conocían, lo habían visto padecer, lo habían visto endemoniado, y él era el mejor testimonio
de lo que hacía Jesucristo en ese tiempo, ¿no? Entonces Jesús, obviamente en ese tiempo no se tenía una Biblia como la que tenemos ahora, ¿no? Había una palabra ya escrita, había las escrituras se estaban escribiendo en ese momento, pero el mejor testimonio, más allá de ir y leer una palabra del Antiguo Testamento, era el testimonio que ese hombre podía dar por causa de la bendición que había recibido de parte de Jesucristo, que era la liberación de todos sus demonios, de todos sus fantasmas que lo agobiaban y que no le permitían vivir en la libertad que da Jesucristo. Entonces esto me lleva a pensar que los que hemos logrado entender esta parte de lo que Dios hace con nosotros, aún en medio de la tormenta, pasamos a jugar un papel en donde podemos exhortar, podemos abrazar de la manera en que nosotros hemos sido abrazados, de poder llevar un mensaje dando el testimonio de lo que Jesucristo ha hecho con nuestras vidas. Hace unos días alguien me decía, es duro porque vamos a ser rechazados por predicar el Evangelio. Y yo le decía de parte de Dios que no es tan duro, el problema no es ser rechazados por predicar el Evangelio. El problema es ser rechazados porque lo que hacemos no es congruente con lo que nosotros estamos predicando. Entonces, tener el privilegio de poder recibir su palabra, vivirla y entenderla, indagar y cada vez ir más profundo, nos lleva a cambiar nuestro comportamiento, me lleva a cambiar mi perspectiva de ver las cosas, ¿no? Y no solo podemos caminar con la confianza de tener este recurso que es su palabra para poder caminar en paz en medio de la tribulación, sino también para poder contenerme y saber que tengo que ser eficaz, que tengo que tener un dominio propio en los momentos en los que tengo que guardar silencio, en los momentos que no tengo que levantar la voz, en los momentos que tengo que aprender a escuchar. Hasta allá nos lleva el meditar en su palabra y el caminar en su palabra. Hoy es una bendición poder tener este tiempo de conocerlo, tener tantos recursos, porque cierto es que las iglesias se tuvieron que cerrar, pero el Señor no se detiene y se sirve de todo para podernos seguir proveyendo de su palabra, que hoy considero que es lo único que necesito para poder seguir avanzando, ¿no? Para poder tener la certeza de que todo va a estar bien y que así como llegamos al otro lado, nos vamos a encontrar. Yo siempre digo que es como cuando subimos a una montaña, ¿no? Vamos queriendo conquistar la cima y muchas veces pensamos que logrando estar en la parte de hasta arriba, lo hemos alcanzado todo, ¿no? Y la sorpresa que nos llevamos es que desde la cima se ven otras cimas y hay que bajar para volver a subir. Y sin embargo, sabiendo que el Señor nos lleva de su mano, que ocupamos un lugar privilegiado para Él en sus ojos, en sus recursos que Él nos ofrece, caminamos confiados porque sabemos que todo va a estar bien, que todo va a ser conforme a su voluntad. Aquí lo importante es no perecer y aferrarnos y que nosotros mismos nos confrontemos con su palabra y que nos exhortemos y que busquemos y que indaguemos, ¿no? Hoy, si no tienes la palabra a la mano, pues puedes prender el internet, puedes prender las redes sociales y buscar. Hay muchas cosas que el Señor nos ofrece a través de todos estos medios para estar conectados con Él. Yo estoy muy agradecido con Dios porque Él ha puesto la mirada en mí. Y yo digo esto porque deseo que tú te sientas de la misma manera, porque hoy estás probablemente en la comodidad de tu hogar. Algunos seguramente puedan estar por ahí trabajando, escuchando la palabra, pero finalmente tenemos algo de parte de Dios. Finalmente Él de una u otra forma nos muestra que las cosas ahí están y que no nos va a dejar en ningún momento seguir caminando solos, ¿no? Hoy sabemos que no estamos solos, hoy sabemos que nos tenemos, hoy sabemos que lo tenemos a Él y es una bendición poder confiar en eso que el Señor nos ofrece. Yo le quiero dar gracias a Dios por tu vida. Yo hoy quiero orar porque podamos entender
que a donde vayamos dentro de su palabra, Él va a tener un mensaje para ti de manera personal, porque sabes, Él tiene contigo esa atención personalizada, ¿no? Como cuando vas a la casa de alguien y eres atendido y se te ofrece un café, se te ofrece un plato de comida y eres abrazado. De la misma manera yo así me siento con el Señor, deseando que te acontezca lo mismo, ¿no? Con esa certeza que no midas por lo que tienes o por lo que no tienes, o por lo que no ha llegado o por lo que estás anhelando, porque tarde o temprano el Señor en su momento te va a dar y vas a recibir aquello que tanto has anhelado, ¿no? Ahora se nos ha enseñado a reconocer que no somos trabajadores, sino que somos productores, que producimos, ¿no? Y yo siempre he dicho a través de la enseñanza que he recibido de mis pastores, que los milagros ahí están, que solo necesito estirar la mano y los tengo que tomar, ¿no? Y estirar la mano es movernos o es moverme en lo que las circunstancias me van ofreciendo para poder obtener aquello que he anhelado, ¿no? Siempre poniéndolo en primer lugar, siempre disponiéndome a que Él me guíe, a que Él me dirija, a que Él me mueva hacia lo que tengo que hacer para hacer las cosas correctamente, y entonces se empiezan a abrir las puertas. A veces no llega en el momento que nosotros lo estamos esperando, pero tarde o temprano llega y entonces el Señor se glorifica. Yo le digo a mis hermanos, es bien emocionante pasar por estos tiempos de dificultad y qué locura, pero es emocionante porque al final de que llegas al otro lado, te sientas en algún lugar de tu casa o en algún lugar en la calle y te pones a reflexionar y dices, Señor, ya entendí por qué todo esto tenía que acontecer, porque si esto no hubiera acontecido, yo no me encontraría en el lugar que me encuentro ahora, haciendo lo que estoy haciendo, pensando lo que estoy pensando, y entonces viene otra situación, ¿no? Pero vamos ahí fortalecidos y levantando las manos, aunque las cosas parecieran que no están bien, ¿no? Hay tormentas y muchos deciden no salir a la calle. Otros se animan con un paraguas para no mojarse. Ya en quien sale y disfruta de la lluvia, ¿no? Estamos viviendo un tiempo en el que estamos siendo, pues no quisiera decir sometidos, ¿verdad? Porque finalmente es parte de los protocolos que se viven, pero tenemos que salir cubiertos de la boca, estarnos lavando constantemente las manos, y yo no digo que no lo hagamos, pero poder salir con la libertad de saber que estamos siendo guardados, porque hay quien tiene la posibilidad de guardarse, pero pues hay quienes tenemos que salir, ¿no? Y en ese privilegio de poder salir, obviamente teniendo los cuidados precisos, poder salir a trabajar, poder salir a bendecir, es una manera de darle gracias a Dios por estas cosas que Él hace con uno de nosotros. Yo quiero bendecir tu vida, mi hermano. Te agradezco por haberte tomado el tiempo de escuchar pues esta pequeña plática, agradeciéndote y bendiciéndote por tu tiempo, no sin antes darle gracias a Dios porque nos tenemos, porque somos una iglesia que estamos a un paso de poder volvernos a reunir, seguramente con un pensamiento diferente, seguramente con una actitud diferente, gozosos porque hemos brincado, porque hemos logrado cruzar al otro lado y estamos en la mejor disposición de servirle al Padre como Él disponga. Me quiero despedir, quiero orar, no sin antes decirte que no te desconectes, que continúes eslabonado a esta transmisión, ya que se ha preparado un tiempo también para los niños, se ha venido haciendo durante todos estos domingos. Yo te invito a que te quedes y que disfrutes, que sigas disfrutando de este tiempo, a que traigas a tus niños y que vean lo que se ha preparado para cada uno de ellos y por qué no, también para ustedes, ¿no? Sigamos conectados en este domingo, en esta transmisión, no sin antes dándole gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, pidiéndote que seas tú, Padre, ministrándonos, Señor, y haciendo mella, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, Señor. Que podamos caminar confiados, Señor, aún y a pesar de las adversidades, Señor. Que estemos convencidos, Padre, de lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Y que si nos has permitido, Padre, llegar al otro lado, Señor, a donde anhelábamos estar, Señor, levantemos nuestras manos, Señor, aún y a pesar de cómo sean las cosas, Señor. Bendigo la vida de cada familia, Señor, que está viendo esta
transmisión, Señor. Bendigo sus manos, Señor, y todo lo que producen sus manos, Señor, que se multiplique, Señor, y que sean todos con un corazón dador, Señor, para poder seguir caminando en esto que tú nos has puesto, Padre bendito. Bendigo la vida de mis pastores, Señor, la vida de mi iglesia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en que nos has permitido conocernos y unirnos, Señor, como un cuerpo, como tú lo dices en tu palabra, Señor, donde tú eres la cabeza y donde tú nos llevas de tu mano, Señor. Confiados, Señor, en lo que estás haciendo con nosotros, Señor. Estamos listos, Señor, para regresar, Señor, fortalecidos, Señor. Estamos listos, Señor, para lo que tú dispongas, Padre, en este tiempo, Señor, y para poder llevar tu evangelio, para poder llevar tu palabra, no solo, Señor, de dientes para afuera, sino con las acciones, Señor, con lo que tú has puesto, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en donde podamos testificar, Señor, cómo nos has formado, Señor, y cómo nos has moldeado en este tiempo, Señor, que ha habido tanta tribulación. Gracias, Padre, por este domingo, Señor. Bendigo la vida de las familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Te invito a que le des like, a que compartas cada una de las transmisiones. Recuerda que tenemos, gracias a Dios, todos los días por las mañanas tenemos un compartimiento de lunes a sábado. Hay un compartimiento por las mañanas. El que tú reproduzcas esto, el que tú lo compartas, es muy importante. No es para que los pastores, para los que estamos teniendo la bendición de poder estar aquí compartiendo el evangelio, nos hagamos famosos. No, el propósito de compartir esto es para poder alcanzar a más personas. Si tú le das like y lo compartes, entonces todas las personas que tienes como amigos en tus redes sociales lo van a observar. Y si dentro de ese grupo de personas hay personas a las que tú les has querido pasar el mensaje, pues esta es una gran oportunidad de poder llevar ese mensaje a las personas que luego no nos quieren escuchar. Yo te invito a que compartas el mensaje de todos los días domingos, como el día de hoy, se tiene esta transmisión. Compártela, mi hermano. Tú no te imaginas hasta dónde puede llegar esta palabra, hasta dónde el Señor ha diseñado este tiempo para poder alcanzar a quien ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces te invito a que le des like, a que lo compartas y que no te pierdas las transmisiones que estamos teniendo. Bendiciones, mis hermanos. Gracias. Bienvenidos a Noticias del Reino de la Casa de mi Padre Kids. Hoy hablaremos de una historia un poco triste, pero que pasando el tiempo la podemos entender. Esta es la primera parte de la historia de la crucifixión de Jesús. Vamos a verla. Bueno, ¿recuerdan a los poderosos por Jesús? Pues bueno, dentro de los poderosos, uno de ellos no tenía su corazón completamente con Jesús y unos sacerdotes le ofrecieron dinero para entregarlo, pues estos sacerdotes judíos hacían cosas muy malas contra Jesús. Convencieron a Judas y él lo entregó. ¡Guau! Y es que es cierto, ellos hacían cosas muy malas y él solo hizo cosas buenas. Yo estaba recordando... ¡Extra, extra! Jesús sana a un niño enfermo. Jesús hace enojar a los sacerdotes judíos. Jesús está enseñando de amor. ¡Extra, extra! ¿Y se acuerdan también de Lázaro? ¿Cómo lo ayudó? ¡Guau! Muchas más historias. También ayudó a una mujer que estaba enferma. Jesús sanó a un enfermo el día de descanso. Y por este acto fue acusado por los sacerdotes judíos y por otras cosas más que se inventaron, hasta que lo lograron. Convencieron a los soldados romanos para que él fuese arrestado. Yo ya sabía lo que iba a pasar, lo que iba a hacer Judas. Después de haber cenado unos ricos tacos, me puse a orar y a hablar con mi padre, porque él me dice todo.
De repente escuché que llegaron mucha gente a mi casa. Eran unos soldados porque Judas me había traicionado. La verdad, nos parecía muy injusto que Jesús estuviese caminando y cargando esa cruz tan pesada. No sabemos por qué los romanos y todos esos soldados se fueron así en contra de Jesús. Lo único que hacíamos nosotras era acompañar a su mamita, a María, y también la acompañamos hasta el último momento. Y solamente llorábamos. Entonces me escogieron a mí para ayudarle a Jesús a cargar la cruz. En verdad pesaba mucho y tenía mucho miedo de que me fueran a crucificar a mí también. Pero no importaba cuánto pesara esa cruz, porque yo sabía que Jesús podía con eso y más, porque su amor hacia nosotros es infinito. Y yacía ahí el cuerpo de Jesús. Cuando el sol se metió y empezó a llover, nos dimos cuenta del gran error que habíamos cometido. Y yo, ahí, con la lanza en mi mano, viendo con cuánto amor hizo ese sacrificio por nosotros. El cielo se puso muy oscuro y Jesús solamente miró al cielo y con su infinito amor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Suspiró muy fuerte y murió. En ese momento comenzó a caer muchísima lluvia del cielo y todos se fueron corriendo a sus casas. Tristemente, sabían. Pues sí, ahí quedó Jesús, pero hay una segunda parte y hasta una tercera parte. Esto hasta ahora es la primera entrega y sé que tienen muchas preguntas sobre esto. ¿Qué pasa después? Eso lo veremos en una próxima entrega. Por ahora vamos a la sección especial del día y nos recibe la maestra Inés. Ajá. Hola mis amados, aquí nuevamente su maestra Inés con ustedes, saludándolos con mucho gusto y deseando que se encuentren bien de salud junto con su familia. Y aquí muy entusiasmada para seguir con nuestras clases correspondientes a este módulo que estamos viendo. Y de acuerdo a la bella significación que terminamos de ver, yo les tengo una sencilla ilustración de nuestros personajes centrales, que en este caso es Jesús. Aquí vemos a Jesús que va al monte Calvario para ser crucificado, y en esta otra imagen tenemos a Simón de Cirene, que es el que le ayuda a Jesús a cargar la cruz cuando Jesús, ya por el agotamiento y el maltrato que había sufrido, pues ya no podía continuar su camino. La forma en que vamos a trabajar, ustedes ya la conocen, es un sencillo cuestionario con preguntas y respuestas. Yo les doy las preguntas y también las respuestas para que posteriormente ustedes elaboren su cuestionario y lo estudien para que sigamos la secuencia de todas las clases que hasta la fecha hemos visto. Y empezamos con... ¿Quiénes llevaron a Jesús al monte? ¿Quién ayudó a Jesús a cargar la cruz? ¿Quiénes lloraban en el camino por Jesús? Muchas gracias, maestra Inés. Nosotros hemos llegado al final de nuestra emisión de Noticias del Reino a la Casa de mi Padre Kids.
No se olviden que la próxima semana tenemos la segunda parte de esta historia que quedó ahí en ese monte, pero que tiene una segunda parte muy especial. Así que el próximo domingo nos vemos a la misma hora, por el mismo canal, por el mismo página de Facebook. Pues como siempre nos vemos, básicamente, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces ya. ¿Listo? Pues fin, nos vemos el próximo domingo. Adiós. ¡Ja! La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. Agradecimientos especiales, Lili familia, familia Gutiérrez Ruiz, maestra Inés, medios Itza y Nefi. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído. La casa de mi padre Kids.